¿Te has comprado Oblivion Remastered para Nintendo Switch 2 y te gustaría saber cómo activar el modo ratón? Y si no sabes qué es el modo ratón, lo estás viendo ahora mismo. Básicamente sería utilizar el Joy-Con derecho como si fuera un ratón, tal y como estáis viendo a continuación. ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues a continuación, en tutoriales paso a paso online, te enseño dónde se encuentran estos ajustes y cómo puedes activarlo y desactivarlo en tu Nintendo Switch 2. Si te gusta esta clase de contenido, no olvides suscribirte, comentar y dar un buen like. Si por el contrario no te gusta el modo ratón y quieres saber cómo activar el control de movimiento, tal y como estáis viendo a continuación, quédate hasta el final del vídeo porque te enseño cómo activarlo en Oblivion en Nintendo Switch 2. ¿Cómo activar el modo ratón en Oblivion en tu Nintendo Switch 2? Pues mira, lo primero que tendremos que hacer es desacoplar los Joy-Con. Para quitarlos, lo único que tendremos que hacer es darle la vuelta y aquí aparece un botón de desanclaje. Apretamos y automáticamente va a salir el Joy-Con izquierdo. Lo mismo hacemos con el derecho. Pulsamos este botón y lo desacoplamos. Bien, una vez que tengamos la consola tal que así, tendremos que pulsar nuevamente el botón L y el botón R para que nuevamente reconozca el mando. ¿Vale? Todo esto estupendo. Ahora lo que vamos a tener que hacer es buscar en las opciones el modo ratón. Para ello cogemos el Joy-Con de la derecha, pulsamos el más y se va a abrir este menú. Bien, aquí vamos a ver una serie de categorías: personajes, inventario, magia, etcétera, misiones. Pues a través de estos menús podemos cambiarla a través de la L y de la R. Pues vamos a situarnos en sistema. Y una vez dentro del sistema vamos a ver un submenú que lo podemos cambiar con el ZR o ZL. Bien, pues vamos a tener que situarnos aquí, que están las mecánicas del juego. Y una vez dentro de mecánicas del juego, vamos a ir bajando hasta donde pone lo siguiente: modo ratón. Lo tendremos que tener en alternar en control de movimiento en no. Y vamos a activar el modo ratón. Le damos aquí a la derecha y automáticamente nos dice que tendremos que utilizar las correas de los Joy-Con 2, etcétera, porque al poner las correas pues vamos a tener una mayor superficie de contacto y el movimiento del ratón va a ser más suave. Le damos a seguir, le damos a aceptar y ahora le damos a la B y nos va a salir este apartado de aplicar los cambios. Le damos a confirmar y ahora ya en teoría tendríamos el modo ratón. Y vamos a verlo para que lo veáis bien. Lo único que tendremos que hacer es, con el Joy-Con izquierdo lo tenemos tal que así y podemos movernos, y con el Joy-Con derecho lo ponemos tal que así en una superficie y vais a ver cómo ya tenemos activado el modo ratón. Podemos utilizar el R1 para hacer los ataques principales y lo que sería para lanzar las magias el segundo botón, el ZR. Y luego estos botones pues lo podemos utilizar pues tal y como lo usamos cuando está acoplado el mando. Lo que sería la B para ponerse en modo sigiloso, la X para saltar, etcétera, ¿vale? Si bien es cierto que estos botones son bastante difíciles de apretar, la verdad que por el modo ratón está bastante bien. Y con la izquierda, pues el Joy-Con izquierdo nos podemos mover. La verdad es que una vez que te acostumbras, el modo ratón está bastante bien, sobre todo si lo pones sobre una superficie que sea plana como esta, y sobre todo si le añades las correas también ayuda. Bien, ¿y cómo podemos desactivar el modo ratón? Pues mira, muy fácil. Volvemos a lo que serían los ajustes que hemos visto antes. Le damos aquí al más y aquí nos vamos a sistema, nos vamos a mecánica de juego, vamos bajando con el Joy-Con izquierdo y aquí pone alternar modo ratón. Por defecto está en sí y lo seleccionamos en no. Por último le damos a la B y le damos a aplicar los cambios a la A. Y listo, ya habremos visto que ahora pues por mucho que hagamos tal que así, pues no se mueve. Ya se movería con el analógico. Y ya pues por último tan solo tendríamos que acoplar los mandos para utilizar lo que sería la consola dándole a L y R y ya tendríamos los mandos acoplados y podríamos jugar como siempre.
Y así de fácil puedes activar el modo Mouse en Oblivion Remastered en Nintendo Switch 2. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dar pues me gusta, comenta y comparte. Y además dime si usas el modo ratón o no, me encantaría leerte. Y si eres más de activar los controles de movimiento en Oblivion Remastered en tu Nintendo Switch 2, es un vídeo que te dejaré justo aquí arriba a la izquierda. Aquí te dejaré una lista de reproducción con más tips, consejos y tutoriales. Y aquí arriba a la derecha el botón por si te quieres suscribir. Nos vemos pronto.